Ya pasaron 3 años y no somos Venezuela. No hemos dejado de ser un país democrático y las predicciones de la oposición les fallaron una vez más. Decían que para el primer año de gobierno el dólar iba a estar en 30 pesos, que la inflación sería del 10%, que nadie iba a querer invertir en México, que por supuesto iba a caer el turismo y que nos íbamos a convertir en una dictadura. En el 2019, a un año de la llegada de López Obrador a la presidencia, todos los adultos mayores ya tenían el derecho a una pensión. Se fueron barriendo las escaleras de arriba para abajo. Se eliminaron los lujos en el gobierno, ahorrando hasta 2.400 millones de pesos. No aumentaron los impuestos, no hubo gasolinazos, no creció la deuda y México seguía con finanzas públicas sanas. Las predicciones para el segundo año eran la devaluación del peso, que iba a crecer el desempleo, que AMLO no podría sostener todos los programas sociales que había implementado a su llegada, que no íbamos a poder continuar con los pagos de la deuda de México. A pesar de ver los cambios positivos que estaba teniendo el país, seguía habiendo gente inconforme, en su mayoría priistas o panistas. Hacían las reuniones, según ellos, con millones de miembros del Frente Nacional Anti-AMLO. Para ese entonces y hasta la fecha no tenían un líder, pero uno pensante, uno que tuviera iniciativas y argumentos para llevar a cabo lo que tanto querían: quitar a López Obrador de la presidencia. Contrario a lo que esperaba la oposición, se continuó con la austeridad republicana, ahorrando hasta 1.3 billones de pesos. Se gobernó sin lujos, sin frivolidades, y esto permitió no endeudar más al país. Los impuestos siguieron en donde estaban y los precios del combustible resistieron a pesar de todo el problema que ocasionaron los guachicoleros. Desaparecieron 109 fideicomisos que usaban los funcionarios como caja de ahorro. No era su fuente más grande de ingresos, pero les daba muy bien para vivir. Y al eliminarlos, se repartió la ayuda de manera directa, sin pasar por intermediarios y beneficiando únicamente al pueblo de México. Este año nos sorprendió una crisis mundial. Con la llegada del coronavirus a México, se rehabilitaron los hospitales que en sexenios anteriores se habían dejado a medias. Se perdieron empleos porque las empresas tuvieron que cerrar. Para eso, el gobierno anunció que daría ayuda económica a cualquier ciudadano que la solicitara. Los programas sociales se fortalecieron todavía más. Se ayudó a campesinos, a personas con discapacidad, a estudiantes de bajos recursos, a adultos mayores, a madres solteras y a los paisanos que trabajan en Estados Unidos. Los fachos se murieron de coraje cuando el presidente subió el salario mínimo un 30% en términos reales y el peso se mantenía estable a pesar de las turbulencias que ocasionó la pandemia. Para ese entonces ya se había cumplido la mayoría de los compromisos de campaña y el presidente gozaba de más del 60% de aprobación entre los mexicanos. Hoy, a 3 años de comenzar con la cuarta transformación, todavía siguen diciendo que AMLO es un peligro para México. ¿Están ciegos o no saben informarse los que siguen diciendo que el país está peor que antes? Está peor para los que perdieron sus privilegios. Periodistas, funcionarios, empresarios que vivían de lo que se robaban o de los moches que recibían. Pero nosotros, los mexicanos, estamos bien. Decían que para este tercer año el dólar estaría alcanzando los 35 pesos. Que la inflación subiría al 24%, que el desempleo seguiría creciendo, que ya no habría apoyos para los adultos mayores y para los jóvenes estudiantes. Pues, ¿qué creen? Se recuperaron 1.209.691 empleos perdidos durante la pandemia. Se fortaleció la economía porque el gobierno dejó de condonar impuestos a los empresarios que tenían los hilos de este país. 2.4 billones de pesos ahorrados, el 0.8% más de lo que se esperaba. La inversión extranjera ascendió a 11.864 millones de dólares, la más alta desde 1999. Se puso fin a la privatización de las empresas. Los precios de los energéticos siguen estables y se destinaron 33.500 millones de pesos para modernizar las refinerías. Están en construcción diferentes megaobras que van a generar más de 200,000 empleos. El salario mínimo subió un 44%, la cifra más alta en 30 años. Hasta el día de hoy hay 1.800.000 jóvenes trabajando gracias a Jóvenes Construyendo el Futuro. Decían que a los 3 años de gobierno, la popularidad del presidente estaría por los suelos. 7 de cada 10 mexicanos respaldamos el trabajo que se está llevando a cabo desde lo más alto del gobierno de este país.
Si no se han cansado, sigan oponiéndose. Al cabo que a ustedes también les va a beneficiar que haya bajado el precio del gas o que al final del sexenio podremos refinar nuestra propia gasolina. A sus mamás también les va a llegar la pensión de bienestar. Y nosotros seguiremos más fuertes y más firmes con la Cuarta Transformación de México.